es Adriana Aristimuño. Ella es directora sectorial de planificación del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay. Es largo el título, ella nos contará un poco más de su quehacer, pero lo interesante es que Uruguay hoy día está siendo mencionado a nivel latinoamericano y a nivel internacional en general como un referente de ir avanzando en esto, de determinar los enfoques, los momentos y los mejores criterios o los buenos criterios desde su propio contexto para ir avanzando en la decisión de la vuelta. Y estamos encantados y desde ya le agradecemos a Adriana que nos acompañe y la generosidad de estar con nosotros y regalarnos su tiempo. Y a Gertrudis Díaz. Gertrudis es directora, rectora del Colegio Constitución de la región del Maule. Y estamos también muy contentos porque ella está representando a los directores y a los equipos directivos que reciben todo el tiempo la pregunta de los padres, los profesores, los estudiantes, están ahí en la contingencia misma diciendo, ¿cuándo vamos a volver? No, no vamos a volver. Y el tema de la confianza es un tema que nos atraviesa, porque finalmente, independientemente de los protocolos, que lo hemos conversado muchas veces, el generar una confianza entre toda la comunidad para decir este es el mejor momento es fundamental. Así que vamos a partir con Adriana. La manera va a ser la siguiente. Le vamos a pedir a Adriana 15 minutos, luego a Gertrudis 15 minutos de su experiencia. Marcela va a ir recogiendo las preguntas. Les vamos a pedir en esta oportunidad que las preguntas nos las hagan llegar a un correo electrónico. El correo electrónico es pucb, si bien digo, .cl, de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.cl. Repito, lídereseducativos@pucb.cl. Ahí nos hacen llegar sus preguntas y en la última media hora de la conversación, tanto Adriana como Gertrudis nos darán esas respuestas. Entonces, sin más, Adriana, bienvenida a Chile. Bueno, gracias. Qué manera más fascinante de viajar. Decíamos cuando nos conocimos que en estos últimos meses hemos estado en la casa de mucha gente que nunca nos imaginamos, pues sí, es así. Bueno, pues yo estoy en mi oficina, estoy trabajando en este lugar desde mayo, o sea que soy parte de un nuevo equipo que ha asumido la conducción de la educación pública en Uruguay en plena pandemia. Comencé en mayo, cuando estábamos con cero presencialidad y con muchísimas preocupaciones y preguntas. Y bueno, y realmente el contexto del país, si les tengo que explicar cuáles eran las condiciones o en qué situación nos encontrábamos cuando no estábamos en la presencialidad, nos encontramos obviamente con mucha incertidumbre y con una cantidad de medidas de emergencia para, sobre todo, lo primero que las autoridades dijeron fue sostener el vínculo, ¿no? O sea, no perder nunca la vinculación con el estudiante. Eso fue lo que primero nos preocupó. Uruguay, de manera mucho más marcada que otros sistemas educativos, tiene una deserción, un abandono muy fuerte, sobre todo en la educación media. Tiene una tasa de egreso de la educación media superior bajísima para lo que es el nivel continental. Solo 40 alumnos en 100 egresan de la educación obligatoria en Uruguay. Eso quiere decir que se rezagan, tienen mucha extraedad y abandonan. Entonces, esta pandemia pone como, digamos, en carne viva todos esos problemas del sistema educativo y sumado a los problemas de inequidad. Por otro lado, tiene como activo el plan Ceibal, que es ese plan que es conocido mundialmente por, bueno, una laptop por niño, con unas plataformas muy interesantes y muy buenas, pero que al estar creado fuera del sistema educativo, es usado de manera bastante despareja, hasta marzo. ¿Qué sucedió en marzo? Que Uruguay, de manera bastante pronta y temprana, con solamente 4 casos detectados, cierra las clases, y cierra los centros comerciales, y cierra todos los lugares donde se pueden producir aglomeraciones, y una cantidad de medidas bastante tempranas, que yo creo que en gran medida explican también por qué tenemos esa posibilidad de volver a la presencialidad en la educación. Entonces, no hay que perder de vista eso, porque yo creo que eso marca un contexto bastante positivo. También hubo otra medida bastante temprana que sucedió en abril, los primeros días de abril, que fue uno de los factores más fuertes para construir la confianza, que fue que desde la presidencia del país se nombró un grupo asesor, se llama Grupo Asesor
grupo asesor científico honorario, que consiste en un conjunto de personas de altísimo nivel científico. Está el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctores en matemática. Hay como un grupo de notables, de 3 notables que dirigen este grupo, pero que a su vez lideran varios equipos de científicos, virólogos, matemáticos, médicos, expertos en administración de salud, etcétera, 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 y ese grupo de científicos asesoran directamente a la Presidencia de la República, y eso ha tenido como ha cumplido el rol de generar mucha confianza entonces en las decisiones que se toman a nivel institucional de gobierno, cosa que en muchos países en el mundo ha sido un problema, ¿no? O sea, ha habido políticas un poco erráticas, ha habido políticas que han generado confianza y luego desconfianza. Todo dicho de que la pandemia es algo muy difícil de manejar, ¿no? Y como repite todo el tiempo aquí, el grupo de científicos, el partido nunca está ganado y siempre estamos empatando con la posibilidad de perder el partido. O sea que no hay que confiarse porque Uruguay ha tenido pocos contagios y una relativa tasa baja de muertes. Todavía no llegamos a los 40 muertes en todos estos meses. Y en este momento hay activos menos de 200 casos. Bueno, pero eso como panorama y como instrumento de generación de confianza. Pero la educación, en todo ese tiempo, realmente las posiciones estaban muy divididas, y yo trato de retrotraerme a la situación previa a la presencialidad. Se empezó a generar una corriente de opinión favorable a la presencialidad por el contexto institucional y sanitario, pero también había muchas opiniones en contrario, sobre todo basadas en el miedo y en la desconfianza. O sea que la construcción de confianza fue una cosa que hubo que ir haciendo a lo largo de las semanas, ¿no? Hubo una decisión de presidencia discutida, pero que por la magnitud no tuvo demasiado impacto negativo, que fue decidir abrir las escuelas rurales. Y las escuelas rurales en Uruguay no son tantas. La población escolar de escuelas rurales es bastante baja, es un porcentaje muy bajo de la matrícula, y además las escuelas rurales habían estado muy alejadas de la conectividad del Plan Ceibal, justamente porque tienen problemas de conectividad, como sucede en muchos países. Entonces, fue un criterio como de priorización social, además de educativa, elegir a esas escuelas. Son escuelas que en muchos casos están en contextos de pobreza, son escuelas que brindan un servicio social muy importante, con un docente para una cantidad de estudiantes, como en muchas partes del mundo, y sobre todo son escuelas que por las condiciones edilicias permitían, porque se habilitaron primero las escuelas rurales de pocos estudiantes, no ofrecían demasiado riesgo sanitario. Igual se hizo un protocolo muy exigente que tuvo que aprobar este grupo asesor científico honorario, una cantidad de medidas, cuestionario para la pregunta para la familia cuando se acercaba con el niño, alcohol en gel, la alfombra sanitaria, el distanciamiento social, el tapabocas, o sea, una cantidad de cuestiones que han seguido permanente, pero que en aquel momento las escuelas rurales fueron como realmente un experimento. Y la presencia, que siempre es optativa, libre, voluntaria, hasta hoy, al principio fue muy baja. Es decir, los porcentajes de las primeras escuelas rurales albergaban nada más que el 30% de la matrícula. Fue subiendo muy lentamente desde el 22 de abril que se habilitaron hasta julio, que recién llegamos al 50% de asistencia. Para que vean que es un proceso trabajoso y donde la voluntad de las familias se va como cambiando de a poco. Hubo también presencia de las autoridades en los medios de comunicación, hubo entrevistas a todos nosotros para explicar cómo se volvía, con qué condiciones, para justamente construir esa confianza. Pero, de todos modos, se llegan a más que a la mitad. Luego vino un plan, que ese sí fue como más, digamos, sistemático, donde se le presentó a las autoridades científicas y a la presidencia una serie de criterios para abrir toda la educación por tramos y con algunos criterios. Otra vez, priorizar lo que está socialmente más comprometido, los centros educativos con mejores niveles de conectividad y sobre todo con menos presencia o con menos constatación de contactos con el Plan Ceibal, porque eso se puede detectar en tiempo real, porque son conexiones digitales. También se eligieron primero los centros educativos en los departamentos del país donde hubiera 0 casos o pocos casos,
Y también se eligieron algunos tramos educativos con algún tipo de especificidad, por ejemplo, educación inicial primero, o fines de tramo educativo, por ejemplo, finalización de la escuela, finalización de la media superior, porque son como fines de ciclo donde si hubiera que reparar algo el año que viene ya no llegamos a tiempo. O sea que hubo criterios educativos bastante importantes. Pero hubo una priorización social bastante fuerte en la elección de quienes volvían antes. Se hicieron 3 fechas, eligieron 3 fechas, fueron como 3 oleadas. En junio hubo 2 fechas y la última fue el 29 de junio, donde se integraron las escuelas y los centros educativos de media de Montevideo y del departamento de Canelones, que es donde hay más casos, y hoy día sigue habiendo más casos en Montevideo, pero hasta ahora hubo nada más que 3 focos en centros educativos. Y creo que el hecho de que se tenga digamos, unos dispositivos de las autoridades sanitarias y educativas muy rápidos de reacción, unos protocolos muy rápidos de aislar el centro educativo, hacer el hisopado, el control a todos los estudiantes y a los docentes, se cierra el centro educativo y luego de los resultados se vuelve a abrir, se hace un seguimiento de los contactos de las personas, bueno, lo que se hace en todos los países, pero digo, aquí por la escala, posiblemente Uruguay permite, y como se controló la pandemia desde el principio, permite hacerlo de una manera muy casuística y muy personalizada, y eso ha mantenido los valores relativamente controlados. Ahora hemos tenido un nuevo pico de casos, habíamos tenido 0 casos varios días en junio, y ahora volvimos a tener 20 y pico por día, ahora en agosto, pero otra vez creemos que la situación está bajo control. Entonces, desde el punto de vista educativo y desde la confianza, creo que la no obligatoriedad es una de las cosas que los docentes reclaman más. Nosotros acabamos de terminar una encuesta a docentes a nivel nacional, donde les hemos preguntado una cantidad de cosas sobre las dificultades que encuentran y sobre todo qué nivel de conexión tienen los alumnos tratando de buscar los lugares más críticos. Y hemos encontrado que los lugares más críticos tienen que ver con la educación media, no con la primaria, o sea, donde hay menos conexión de los estudiantes, por un tema también de motivación que tiene que ver con la adolescencia, que ocurre también en la presencialidad y en la vieja normalidad, pero que se vuelve a presentar ahora en esta etapa híbrida de relativa presencialidad, como decimos aquí. Pero hemos encontrado también conexiones o tasas de conexión y de presencia en los centros educativos de primaria bastante elevados en comparación con la media. Es decir, quizás centros educativos más pequeños, como son las escuelas en Uruguay, en comparación con los centros de media, que son más numerosos, permiten esa personalización y ese seguimiento prácticamente comunitario. En Chile y muchos países de América Latina yo he leído que se ha producido esa creatividad de los docentes y de los directivos para conectarse con los niños, ¿no? ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, sigo unos minutitos más hasta que me digan que pare. Unos minutitos. Sí, y bueno, y entonces como corolario de la situación en la que nos encontramos ahora, nosotros seguimos trabajando por la construcción de la confianza, tenemos varios frentes abiertos de problemática. En la vuelta a la presencialidad tenemos que manejar esta cuestión híbrida, que hay niños que todavía siguen en sus casas y hay otros que ya están de manera presencial, eso para el docente es todo un desafío. Tenemos también todo el desafío de la organización, que me imagino para Gertrudis es un tema bien relevante porque los protocolos implican organizar turnos, partir los grupos, establecer horarios más cortos, es decir, toda una adaptación de lo que se llama siempre la gramática de la escuela, que hubo como que armar los horarios de nuevo. En Chile como en Uruguay empezamos en marzo y fue como un nuevo comenzar. En realidad uno veía en la televisión, bienvenidos, era como que estábamos comenzando el año escolar de nuevo, ahora en junio, porque realmente tuvimos 1 o 2 semanas de clase, dependiendo del nivel educativo de que se trate, entonces hubo poca oportunidad. Pero entonces tendremos también el tema de la evaluación y de la acreditación como un tema abierto, que ocurre en la no presencialidad y ocurre en esto híbrido. Hasta ahora había habido una consigna desde las autoridades de no calificar, simplemente hacer juicios cualitativos. Ahora estamos volviendo a la calificación, a la certificación, que también plantea problemas. ¿Qué hacemos con los que están en casa? Pero ¿qué hacemos con los que vienen? Establecemos diferencias. ¿En base a qué? Entonces, evidentemente esto genera una gran demanda de creatividad y de flexibilidad de parte de los tomadores de decisiones y de los docentes en dosis enormes, y también mucha sorpresa de las cosas que los niños y los adolescentes
han ido conquistando. Ahí también hay otro capítulo, estamos iniciando una encuesta nosotros a los estudiantes para aplicar ahora en agosto, para preguntarles una cantidad de cosas de lo que vivieron en la no presencialidad y de cómo están viviendo esta nueva situación híbrida. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Luego Bueno, tendremos más momentos para poder profundizar. a la orden. Aquí tenemos 356 conectados hace unos minutos. Muchas gracias por el tiempo a todos dentro del foro virtual. Y ya estamos recibiendo preguntas. Les recuerdo que en esta oportunidad estamos recibiendo las preguntas.